una historia es todo un desafío, porque requiere de creación, intuición y mucha dedicación, disciplina y constancia. También es un proceso de mucha satisfacción, darle vida a los personajes y a sus acciones, pensar escenarios posibles, mostrar la tensión que despierta un conflicto, seducir a nuestro lector con un tema que tengamos en común y al mismo tiempo poder decir algo nuevo. Autores como Julio Cortázar y Juan Rulfo, además de escribir cuentos y novelas emblemáticas para la literatura universal, nos compartieron sus más fervientes secretos para contar una buena historia. No te pierdas ninguno de los siguientes consejos. De seguro necesitarás más de una hoja en blanco para dejar volar tu imaginación después de ver este video. Cortázar nació en Bruselas en 1914 y a los 4 años se fue a vivir a la Argentina. A partir de 1951 vivió en Francia, donde residió hasta su muerte en 1984. Aparte de escritor, fue traductor, profesor y guionista. Hizo un poco de todo: cuentos, novelas, ensayos, prosa poética, guiones y críticas literarias. Su narrativa pertenece, más que nada, al género fantástico. Entre sus libros de cuentos más famosos, no te puedes perder Bestiario, Final del juego y Todos los fuegos el fuego. La obra que lo posicionó a nivel internacional fue su novela Rayuela, que se considera uno de sus escritos más exitosos y leídos. Cortázar era muy crítico de sí mismo, muy exigente. Si bien fue un autor muy precoz, comenzó a los 7 años, no publicó hasta su adultez. Según él, no quería hacerlo hasta que pudiera decir algo que valiera la pena, y en verdad lo hizo. Entre muchas páginas que él mismo declara haber tirado y quemado, descubrió el oficio de escritor y nos dejó 10 consejos para escribir. Y el primero puede que te sorprenda. No hay leyes para escribir un cuento, solo puntos de vista, ciertas constantes que dan una estructura al género. Te vamos a contar algunas de esas constantes. Número 2. El cuento siempre tiene la unidad de impresión de una historia. Es una síntesis viviente al igual que una vida sintetizada, una fugacidad en una permanencia. Concebía al cuentista como un fotógrafo que debía escoger y limitarse a una imagen o un acontecimiento que fueran significativos. Comparaba así al cuento con la fotografía y a la novela con el cine. Y esto nos lleva al consejo número 3. A diferencia de la novela, el cuento debe ser contundente. La novela acumula progresivamente sus efectos en el lector, mientras que el cuento es incisivo y sin cuartel desde las primeras frases. En la primera palabra ya tiene que estar contenida la última. Para Cortázar, el cuento es como una esfera, un orden cerrado, mientras que la novela es un orden abierto, como un árbol. Si te interesan las diferencias entre cuento y novela, te invitamos a ver nuestro video sobre el tema. Número 4. Respecto de qué escribir, Cortázar decía: no hay temas buenos ni malos, lo importante es el tratamiento del tema. Si puede existir una alianza entre algunos autores y temas en un momento dado, lo mismo entre algunos lectores y ciertos relatos. Para Cortázar, el tema del que saldrá una buena historia es siempre algo excepcional. Y acá su consejo número 5. En el cuento tiene que haber un elemento significativo, un acontecimiento real o fingido que tenga esa misteriosa propiedad de irradiar algo más allá de sí mismo. Pero con el tema no es suficiente. Para Cortázar debe haber intensidad en las acciones y una tensión interna en el relato. Lo que él llamaba intensidad era la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias, de todos los rellenos o frases de transición que la novela tiene. Y por tensión se refería a la manera en que el autor nos acerca al relato, eso que nos invita a seguir leyendo. El siguiente consejo lo toma de Horacio Quiroga y de su Decálogo del perfecto cuentista. Número 6. El cuento es un mundo propio. El relato no tiene interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que puedes haber sido uno. Hay que considerar que, aunque seas uno de los personajes, esto no significa que como autor te apropies de la historia. Escucha el consejo número 7. El cuento debe tener vida, que sea independiente del escritor, que el lector tenga la sensación de que está leyendo algo que ha nacido por sí mismo.
En otras palabras, lo que preocupaba a Cortázar era mantenerse dentro del universo de la ficción, no solo a través de unos personajes profundos, sino también a través de la voz narrativa o el tipo de narrador. Y siguiendo con este punto, el consejo número 8. El narrador no debe dejar a los personajes al margen de la narración, por ejemplo, explicando los detalles o pasos de una situación a otra. Para este escritor, era un acto de vanidad querer intervenir en un cuento con algo más que el cuento en sí. Cortázar fue un eximio escritor del género fantástico. Casa Tomada, Continuidad de los Parques y No se culpe a nadie son solo algunas de sus narraciones breves más conocidas. Por eso, el consejo número 9. Lo fantástico de un cuento solo se logra con la alteración de lo normal, que nace de un repentino extrañamiento, de un desplazarse que altera el régimen normal de la conciencia. Como te contamos en el video de género fantástico, se altera la regularidad. Hay un hecho excepcional que pasa a ser la regla sin desplazar las estructuras ordinarias en las que aparece. Y llegamos al último consejo. Aquí Cortázar describe la tarea de un buen cuentista. Número 10. Es necesario un oficio de escritor. Lograr ese clima que obliga a seguir leyendo, que una vez terminada la historia, el lector conecte con su vida de una manera nueva. Para Cortázar, esto se logra con la intensidad de las acciones y la tensión interna del relato, es decir, con el tratamiento del tema, como te adelantamos en el consejo 5. Por otro lado, el escritor mexicano Juan Rulfo nos legó varios tips acerca de la metodología creativa que él utilizaba en su proceso de escritura. Rulfo nació en 1917 en Apulco, un pueblo del estado de Jalisco, y murió en 1986. Se dedicó tanto al cuento como a la novela, además de ser guionista y fotógrafo. En 1970 recibió el Premio Nacional de Literatura y en 1983 el Príncipe de Asturias. Se hizo famoso por su novela Pedro Páramo y su colección de cuentos El llano en llamas. Rulfo consideraba la imaginación y la invención como un principio fundamental de la creación literaria. Para él, hacer literatura era mentir, pero al mismo tiempo recrear la realidad. Y para decidir qué mentira contar, decía que hay que diferenciar ficción de realidad. Rulfo se centraba en la invención. Él mismo decía que no contaba lo que había oído o visto, que eso era hacer un reportaje. Claro que algunos critican este aspecto, porque en su obra se encuentra el entorno rural y el contexto postrevolucionario de México que él vivió en su infancia. Antes de comenzar un cuento, este escritor seguía 3 pasos. Primero, la creación del personaje fundamental. Segundo, la invención del ambiente. Tercero, decidir la forma en que el personaje se expresa. ¿Y cómo lograba caminar estos pasos? Rulfo no creía en la inspiración, sino en el trabajo. Así que escribía para poder escribir. Se ponía a redactar muchas páginas hasta que apareciera el personaje o la palabra clave que orientara su historia. Claro que, gracias a la imaginación, lograba encontrar el rumbo de la historia, pero para Rulfo, la intuición es la llave de la creación, porque esta habilidad le permite al escritor pensar en algo que no ha sucedido, pero que surge en la escritura. ¿Y sobre qué escribir? Rulfo decía que había 3 temas básicos: el amor, la vida y la muerte. Para él, solo se cambia el tratamiento de estos temas, la forma de abordarlos. Ahí está la originalidad, en la perspectiva. Ahora bien, por perspectiva, no quería decir que el autor tuviera que convencer o influir en los demás. Más bien, opinaba todo lo contrario. El autor no debe apoderarse del narrador para defender sus ideas políticas o morales, sino centrarse en la acción de los personajes. Igual que Cortázar, hablaba de la independencia del autor respecto de su obra. Creía en personajes con vida propia, que escaparan a su control. El escritor de ficción no tiene que tomar el mando. Los personajes bien construidos deben tener determinación, poder tomar decisiones. Así, Rulfo se concebía como un escritor que podía soltar no solo a sus personajes, sino al tema y a la propia obra. Consideraba que el tema moría con el cuento y que, si el autor seguía pensando en él,
tenía que seguir explorándolo. Y en cuanto a la historia, una vez publicada, dejaba de ser suya, le pertenecía al lector, quien se ocuparía de juzgarla. Como verás, para escribir no hay reglas, solo hay ciertas pistas que podemos seguir para animarnos a descubrir las historias que aún no se contaron. A veces creemos que ya todo está inventado, pero no es cierto. Los personajes y sus acciones nos eligen, no todo está escrito. Esperamos que te haya gustado este video, que nos des un like y nos dejes un comentario aquí abajo. Síguenos por este canal para ver más videos como este.